Muy buenas tardes. Para nuestra institución es un honor darle la bienvenida de nuevo al doctor Federico Giustiniani, esta vez con su trabajo sobre la pandemia de influenza en la Cuba de 1918. Federico Giustiniani se graduó en medicina de la Universidad de La Habana en 1954 con el segundo expediente de su curso. Se estrenó en medicina interna en el Hospital Universitario General Calixto García y ejerció su profesión en La Habana hasta que salió al exilio en 1964. Sirvió por segunda vez la residencia de medicina interna en el Mount Sinai Medical Center de Miami Beach y fue certificado en esa especialidad. Fue en Mount Sinai que comenzó su carrera en 1969 y allí ejerció hasta su jubilación en 2010. Sirvió de director de educación médica por más de 25 años y fue miembro de la facultad de la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami, alcanzando el rango de profesor en 1990. Ha publicado en revistas científicas nacionales e internacionales, ha sido profesor invitado en numerosas instituciones de Latinoamérica y ha recibido múltiples honores por su excelencia en su enseñanza, incluyendo la prestigiosa designación de máster del American College of Physicians. Y ahora, con mucho gusto, le cedo la palabra al doctor Federico Giustiniani. Antes de empezar, quiero expresar mi agradecimiento al Centro Cultural Cubano de Nueva York por la oportunidad que me está dando de presentar este trabajo sobre la pandemia de influenza en la Cuba de 1918. Este trabajo fue publicado en su versión original en el Anuario Histórico Cubano-Americano, volumen número 6 del 2022, páginas 143 a 152. Veamos primero algunos antecedentes históricos sobre la pandemia, antes de entrar específicamente en el tema de cómo fue la pandemia en Cuba. La gran pandemia de influenza de 1918 fue excepcionalmente mortal y fue debida al virus de la influenza tipo A H1N1. El primer caso reportado fue el 13 de marzo de 1918 en Camp Funston, Fort Riley, Kansas, en un cocinero del campamento. Luego fueron reportados casos en Europa en abril de 1918 durante la Primera Guerra Mundial. Los soldados norteamericanos viajando durante la guerra en buques y trenes hacinados llevaron la infección al resto del país y luego a Europa a los campos de batalla. Se calcula que el 40% de los miembros de la Marina y el 36% de los miembros del ejército norteamericanos enfermaron de la gripe. Al terminarse la guerra, los soldados viajando a sus respectivos países diseminaron la enfermedad por todo el mundo. 2 años más tarde, cerca de 1/3 de la población mundial había sido infectada en 4 oleadas sucesivas de la pandemia. Así que fue una pandemia extraordinariamente agresiva y, como veremos, mortífera. ¿Cuál fue la mortalidad? Las cifras exactas se desconocen por la falta de documentación que había en esa época, pero se calcula o se estima entre 17 millones y hasta quizás 100 millones de muertes en total. Alrededor del 3% de la población mundial falleció debido a la gripe llamada gripe española. En Alaska, por ejemplo, el pueblo
inuit de Fairbanks prácticamente desapareció. Podemos concluir que esta pandemia fue la más letal en la historia de la humanidad. Los soldados fueron especialmente atacados. Más soldados norteamericanos perecieron por la gripe que en las batallas de la guerra. La gripe española, entre comillas. El nombre de gripe española o Spanish flu se debe a que esta ocurrió a finales de la Primera Guerra Mundial, cuando en Europa los medios de prensa estaban censurados para mejor mantener la moral de los ejércitos. Como España no estaba involucrada en la guerra, en la prensa española se publicó libremente la noticia de la terrible pandemia, por lo que se le dio equivocadamente el nombre de gripe española o Spanish flu. Como vimos al principio, esta influenza fue producida por el virus de influenza tipo A H1N1. En el mundo ha habido 3 epidemias mundiales debido a este virus. En el 18, la influenza española de la que estamos hablando. En 1977, la influenza rusa. Y en 2009, la influenza porcina o swine flu. ¿Cómo fue? Ahora vamos a entrar de lleno en el tema de la pandemia en Cuba. ¿Cómo fue el inicio de la pandemia en Cuba? El 18 de octubre de 1918 llega a La Habana, procedente de España, el buque Alfonso XIII. Trae 44 casos de influenza, de los cuales 26 habían muerto en la travesía. En noviembre de 1918, la gripe se había extendido a toda la isla. Así que fíjense como del 18 de octubre que llegan los primeros casos a La Habana, ya en noviembre de ese mismo año la gripe se había extendido a toda la isla. Esto nos habla de la alta transmisibilidad, contagiosidad del flu. ¿Cuál fue la mortalidad de la pandemia en Cuba? Bueno, murieron en Cuba un total de 8.250 casos. En 1918 murieron 5.411 casos, para un total de 193.92 personas por cada 100.000 habitantes. En 1919 murieron 1.439, para un total de 50.11 personas por 100.000 habitantes. Y en 1920 murieron 1.400 para un total de 47.46 por 100.000 habitantes. En años, para comparar estas cifras, veamos cuál ha sido la incidencia de mortalidad por gripe o influenza en los años en que no hubo pandemia. Era en Cuba de unos 400 casos, o sea, 25 por 100.000 habitantes. De manera que se compara esta cifra de 5.000, 1.400 y 1.400 con 400 casos cuando no había pandemia. Muchas muertes de estas que estamos analizando ocurrieron por complicaciones pulmonares bacterianas, o sea, por bronconeumonía. ¿Cómo fue manejada la pandemia en Cuba? En 1918, en Cuba existía lo que se llamaba la Escuela de Higienistas, entonces responsable de una meritoria labor en defensa de la salubridad pública de la época. Bajo el estímulo, la brillantez y la competencia profesional del sabio doctor Carlos J. Finlay y de Barrés, y del doctor Juan Guiteras y Genet, a la sazón director del Departamento de Salud Pública de la Secretaría de Salud Pública y Beneficencia, fue que se dirigieron las políticas que se adoptaron durante la pandemia de 1918 en Cuba.
¿Cómo estaba formada la Escuela Cubana de Higienistas? Estaba integrada, como ya vimos, por Juan Guiteras y Gener, que era el director del Departamento de Salud Pública. Pero además estaba José Antonio López del Valle y Valdés, Mario García Lebredo y Arango, Emilio Martínez y Martínez, Carlos E. Finlay y Shine, que era hijo de Carlos Finlay el Sabio, Alberto G. Recio y Forge, Enrique Barnett y Roque de Escobar, Hugo Roberts y Fernández, Aristides Aramonte y Simoni, Diego Tamayo y Figueredo, y Jorge Leroy y Casá. ¿Cuáles fueron las medidas sanitarias que se adoptaron? El doctor José A. López del Valle fue el que dictó estas medidas y las publicó con el título de Notas para la profilaxis de la gripe en los casos infectados. Entre otros puntos que se trataron en esta nota fueron los siguientes. Enfermos deben ser aislados en su domicilio. No deben recibir visitas ni hacerlas los que viven en estas casas. Llamar a un médico temprano en la enfermedad para que siga el curso de la enfermedad en el paciente y le dé consejos a la familia y a los visitantes si hubiera alguno. Habitación soleada, ventilada, limpia, lavar los pisos con bicloruro de mercurio, usar escupideras con soluciones antisépticas, mantener separados los cubiertos, servilletas, toallas, etc. del paciente, lavarse bien las manos, no dar la mano ni besarse para saludar. Como vemos, estas medidas están orientadas a prevenir la difusión de la enfermedad, que no se sabía exactamente cuál era el agente transmisor. Sí se sabía que estaba en las gotitas de saliva y secreciones orofaringeas que el paciente expulsaba en forma a veces de aerosol cuando estornudaba o tosía, y por eso era que las medidas están encaminadas a evitar la diseminación de estas gotitas y el tratamiento de los esputos con antisépticos y evitar que los esputos cayeran en el suelo, ya que cuando se secaban se mezclaban con el polvo del suelo y entonces podían ser llevados al aire. Ahora, si hacemos un paralelismo entre la pandemia de influenza de 1918 y la actual pandemia del coronavirus o COVID-19, ambos son virus respiratorios que se transmiten, como hemos dicho, por gotitas de saliva y secreciones nasofaríngeas y que sufren frecuentes mutaciones. Es interesante que las mutaciones de estos virus respiratorios muchas veces son múltiples durante un periodo de tiempo de pocos años. Y en este momento, por ejemplo, el COVID o el coronavirus está sufriendo mutaciones de la forma original, que fue la forma delta del COVID, a la forma Omicron, que es mucho más contagiosa, pero mucho más benigna, ya que ataca solamente el aparato respiratorio superior y no tiende a producir neumonía ni bronconeumonías. Las medidas profilácticas instituidas en Cuba en 1918 son muy semejantes a las recomendadas un siglo después. Este es un punto que merece hacer énfasis, ya que es increíble la visión que tuvieron los higienistas cubanos hace un siglo, cuando instalaron medidas profilácticas en Cuba que son prácticamente semejantes a las que tenemos recomendadas un siglo después. Ahora, sin embargo, el desarrollo de la ciencia nos ha proporcionado
una serie de ventajas, como por ejemplo las pruebas diagnósticas que nos permiten determinar quién tiene y quién no el virus del COVID-19 de manera de tratar mejor las consecuencias. Las vacunas que antes no existían, los agentes antivirales y antibióticos, los anticuerpos monoclonales, las unidades de cuidado intensivo. En una palabra, en este momento la ciencia proporciona al staff médico de un hospital o a los médicos de la comunidad una serie de ventajas que no tenían hace un siglo los médicos que trataron la influenza de la llamada gripe española. ¿Cómo ha sido la pandemia de coronavirus en Cuba? El 11 de marzo del año 2020 llegaron al aeropuerto de José Martí de La Habana, procedente de Lombardía, Italia, 3 turistas infectados con COVID-19. Debido a la falta de transparencia e información de la prensa cubana, es imposible precisar exactamente cómo fue el curso de la pandemia en Cuba. Estadísticas oficiales de prensa latina, por ejemplo, reporta en agosto 28 del 2022 un total de casos de 1.110.277. Estas son las estadísticas del COVID-19 publicadas por la Organización Mundial de la Salud. Hemos escogido 3 áreas, ya que ellos publican todo lo que pasa en el mundo. Hemos escogido 1, el área global, quiere decir el mundo entero. 2, los Estados Unidos, y 3, Cuba. Y hemos escogido 3 columnas. 1, el total de casos. 2, el total de muertes. Y 3, el número de dosis, el número de sujetos de la población en por ciento que recibieron por lo menos una dosis de la vacuna. Desde el punto de vista del mundo entero, la OMS reporta una incidencia de 633.602.048 casos, de los cuales hubo 6.596.642 muertes y recibieron al menos una dosis de vacuna 166.06% de la población mundial. Ahora, estas mismas tipos de estadísticas aplicadas a los Estados Unidos, la OMS señala que los Estados Unidos tuvieron 96.752.266 casos en total, de los cuales hubo 1.064.975 muertes y recibieron al menos una dosis de vacuna 192.95% de la población norteamericana. ¿Y qué pasó en Cuba? En Cuba, de acuerdo con las estadísticas de la OMS, que como hemos dicho siempre son sospechosas porque son producidas por el gobierno comunista cubano, en Cuba el total de casos fue de 1.111.332 casos, hubo 8.530 muertes y 334.86% de la población recibió al menos una dosis de la vacuna. Ahora, hablando de vacunas, vamos a referirnos ahora a las vacunas cubanas. La prensa oficial y algunas fuentes de información de los Estados Unidos que simpatizan con el régimen comunista reportan hasta 5 vacunas contra el COVID-19 fabricadas en Cuba. Las principales son Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus. El régimen
las regala, entre comillas, a países amigos como Venezuela, Nicaragua y México. Nótese que estos son países en este momento bajo una dictadura de izquierda. Lo cierto es que estas vacunas no han recibido la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, que requiere criterios muy estrictos para aprobarlas. Careciendo de la aprobación de la OMS, Cuba no puede venderlas internacionalmente. La propaganda comunista y la pandemia. La cadena norteamericana de CNBC reportó el 13 de enero del 2022 el siguiente mensaje. Esto es una parte simplemente del reportaje que hemos nosotros seleccionado y que hemos enfatizado con letra especial. El prestigioso sector biotécnico de Cuba, reporta que ha desarrollado 5 vacunas, no una ni 3, sino 5 vacunas diferentes contra el COVID-19. Y siguen después, que según Cuba, producen en un 90% de protección contra los síntomas cuando se administran en 3 dosis. Este pequeño país de 12 millones de habitantes, según la CNBC, es el único de Latinoamérica y el Caribe que ha sido capaz de producir su propia vacuna. Como vemos, la propaganda comunista es importante en el mundo entero y ellos son unos magos de la propaganda. Conclusiones. La pandemia de influenza de 1918 fue una de las más mortíferas que ha sufrido la humanidad. Ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, lo que contribuyó a su propagación y mortalidad. Cuba no se libró de esta mortífera pandemia. He hecho énfasis en la similitud de las medidas sanitarias adoptadas por la Escuela de Higienistas cubana en 1918 y las recomendadas un siglo después durante la pandemia del COVID-19. La falta de información y de transparencia en los datos estadísticos oficiales del régimen comunista hacen difícil la comparación de ambas pandemias. De nuevo, muchas gracias por su atención. Espero que les haya parecido interesante el tema. Gracias de nuevo.